Bienvenidos mis amigos, mis amigas, preciosa tarde que nos va a llevar al bendito Shabbat. Preciosa pero muy calurosa, aquí marcan como 40 grados. Si te descuidas por la mañanita temprano, como no escuches a los pajarillos a eso de las 6 de la mañana, ya los tapan las chicharras, ¿verdad? Así que hay que tomar lección de esto. La amada tiene que madrugar, la amada tiene que ir por delante de las chicharras, porque las chicharras van a tapar la voz de las ricas aves. Entonces esta es la primera lección. Vamos a estar hoy en Éxodo 36 con la enseñanza de Éxodo 36 que se llama la destreza. Normalmente se ha asociado el tema de la destreza, ser diestros con la batalla, pero también es necesaria la destreza para vivir, para ejercer, para poner por obra. Es muy necesaria y de eso va a ir Éxodo 36. Más bien que va a ser una serie de leyes para que recabaran para el templo, ¿verdad? Para el oficio del templo, con todo lo que necesitaba en cuanto a lo material. Entonces vamos a estar viéndolo, tiene su enseñanza, pero pues lo más rico, yo creo, lo más sabroso al día de hoy va a ser las reflexiones de la semana y también el repaso de las escrituras que normalmente leemos en Shabbat y también el cántico. Vamos a empezar, si quieren, con el cántico que tenemos para esta semana, que se llama Mi fe condena tu mundo. Dice así: ¡Ey, transgresor, pueril inmundo! Mi fe condena tu mundo. Culpa mi fe de asesinato, porque mato al crédulo y al timorato, al pederasta y su sindicato, al ignorante y al mentecato, al hombre lacra y plaga, que su simiente propaga, para el día de la destrucción de los impíos, de los desalmados sin corazón, de los hipócritas que a lo bueno no le tuvieron compasión. Mi fe condena tu mundo es condenado por mi fe. Recuerda, mi amigo nauseabundo, que antes que yo lo hizo Noé. Ahí está. Gracias. Y vamos a estar con la Torá que leemos para inicio de Shabbat, normalmente, ¿verdad? Porque es muy importante, es central en todo el mensaje bíblico. Esto es la centralidad. Esto tendría que ser prácticamente el Evangelio, porque el Evangelio narra la vida de Yahshua, cosa que es importantísima, pero todo se profetiza ya en la Torá, se anuncia en la Torá, y todo está bien ya dispuesto, lo deja bien dispuesto, el ministerio del Mashiach lo deja bien dispuesto la Torá. Entonces vamos a estar en Deuteronomio 27. En Deuteronomio de Barín 27, en el verso 15, dice: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación es a Yahweh. Imágenes de fundición, hay mucha gente que se dedica a lo que es son cofrades, ¿verdad? Al encoframiento. Bueno, pues esto es abominación a Yahweh, por si no lo sabían, que algún católico habrá descarriado, ¿verdad? Que no sepa que está descarriado. Obra de mano de artífice y la pusiera en oculto, como hacen, ¿verdad?, en las iglesias, que la ponen en oculto, porque si no, la gente se lo lleva, porque hasta sus metales son metales preciosos, pero mal dispuestos, ¿verdad?, en lo que es que no son preciosos de valor, sino que son preciosos en cuantía, ¿verdad?, porque están mal utilizados. Entonces la gente se los lleva, por eso lo ponen en oculto. Aquí se cumple perfectamente de que lo ponen en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá emet, verdad. ¿Qué es verdad? Que quien hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Yahweh, ¿verdad? Abominación a Yahweh. Entonces en el verso 17 dice: maldito el que redujere el límite de su prójimo, es decir, no respetas a tu prójimo, lo avasallas, ¿verdad? Este avasallamiento muchas veces es exigir un vasallaje. Esto lo hace el Estado con los ciudadanos y el grupo con el individuo.
Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, emet, verdad. Verso 21 dice, maldito el que se ayuntare con cualquier, ahí da proféticamente la pista, dice con cualquier bestia. La bestia al final sería un sistema político, un sistema de organización religiosa y social. Y todo el pueblo dirá emet. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Ayuntarse es pues que hacer tuya todas las salvajadas de la bestia, ¿verdad? Ya sabemos, y quien no sabe lo puede intuir, de lo que son las salvajadas de la bestia, las hordas demoníacas que pululan por el mundo. En el verso 26 dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta Torá para hacerlas, ¿verdad? Entonces todo el mundo que dice que la Torá no se puede cumplir es maldito. No lo digo yo, lo dice Elohim mismo, lo dice Dios bendito, dice maldito el que no confirmare las palabras de esta Torá para hacerlas, y todo el pueblo dirá emet. Yo lo siento mucho, quien tenga referentes malditos, pero tienen que saber que sus referentes que dicen que la Torá ha sido abolida y que ya no cuenta, y que eso era para antes y para los judíos, tengo que informarles de que los que les dicen eso y ustedes que les siguen se hacen malditos. Bueno, ya vamos con Deuteronomio 28. En Deuteronomio de Barín 28, versos del 15 al 29, dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Yahweh tu Elohim, en otras palabras, si no oyeres la Torá, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu artesa de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra. O sea, maldito el fruto de tu vientre no es que no tengas hijos, es que tus hijos son malditos, ¿verdad? Maldito el fruto de tu vientre. La cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Yahweh enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro. ¿Por qué se asombran? Porque no lo ven venir, porque van a rebufo de todo, porque realmente tienen miedo a pensar, entonces todo les asombra, llega un momento en que todo los apabulla, ¿verdad? Asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Yahweh traerá sobre ti mortandad hasta que se consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Yahweh te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con ardor y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. El añublo es lo que contamina el trigo. Añublo es lo que contamina la palabra, es decir, ese añublo al día de hoy son mensajeros en los púlpitos y en los atriles que contaminan el trigo limpio que es la palabra del bendito sea. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, de presión, y la tierra que está debajo de ti de hierro, de presión. Dará Yahweh por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, ¿verdad? En lugar de la bendición de la lluvia, lo que te caerá sobre ti es polvo y ceniza. Esto es afrentas todo el tiempo, al final mala fama, por más que busques la buena fama y mates por ella, al final caerán sobre ti polvo y ceniza, de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Yahweh, por otro lado, te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos. Todos serán problemas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, y que se buscan un lío por menos de nada, y serás vejado por todos los reinos de la tierra, y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Yahweh te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no puedas ser curado. Yahweh te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Esa turbación de espíritu hoy en día es esa indisposición para ser bien placentero, para vivir en disfrute. Esa turbación de espíritu es que no tienes convicción en tu ser interior y por lo tanto todo te turba. Toda información te turba, de tal modo que intentas apagar toda voz que no se adapte a lo que tú consideras vida.
¿verdad? Que bien mirado no es vida, sino que tu cielo ya es plomizo y tu suelo es hierro, es decir, que estás y vives en depresión. En Éxodo también, en Éxodo 23:2, en Éxodo 23, verso 2, dice, no seguirás a los muchos, ahí está, ahí les voy, dice, no seguirás a los muchos para hacer el mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ¿verdad? En eso se basan para hacer agravios, para hacer el mal, de que son más y de que son muchos, ¿verdad? Bueno, pues esto es infringir la Torá, esto es cobarde, esto es incrédulo porque no crees en un Elohim justo que ejerce justicia, sino que te vas a un Dios de las hordas demoníacas y en ellas vas a perecer en las tinieblas absolutas. Éxodo 21:16. En Éxodo 21:16 dice, asimismo el que robare a una persona y la vendiere, hay gente que te vende, ¿verdad? Hay gente que te roba tu libertad y luego te vende, es tremendo. O si fuere hallado en sus manos, es decir, secuestrados, morirá el secuestrador, tiene que morir. En Deuteronomio 13, del 1 al 5, en el libro de Deuteronomio 13, dice del 1 al 5, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oídos a la palabra de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Yahweh vuestro Elohim os está probando para ver si amáis a Yahweh vuestro Elohim con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Yahweh vuestro Elohim andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Dice, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Yahweh. ¿Qué es la rebelión contra Yahweh? Que no hay mandamientos, que ya la Torah está abolida, eso es en crasa rebelión. Contra Yahweh vuestro Elohim que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino del cual Yahweh te mandó que anduvieses. Trató de apartarte y tú no lo veías. Tú de eso no te dabas cuenta porque no querías admitir la declaración de guerra que te habían hecho en tanto en cuanto ellos estuvieron en rebelión, se posicionaron en rebelión contra Elohim bendito. Entonces dice, así quitarás, dice, que aconsejó rebelión contra Yahweh vuestro Elohim que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Yahweh tu Elohim te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal en medio de ti. ¿Cómo? Que el profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, ¿verdad? Ha de ser muerto. Sueños que son pesadillas al día de hoy porque viven en una constante pesadilla. No tienen proyectos, no tienen sueños, no tienen nada que emprender, sino que están apabullados palpando en la oscuridad. Y vamos a a Deuteronomio también. Deuteronomio 4.2, que no sé si esto lo vimos en el Shabbat pasado. En el 4.2 es muy rico porque dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim que yo os ordeno. Añadir a la palabra es lo que hace el judaísmo y quitar a la palabra es lo que ha hecho el cristianismo, también otras vertientes, pero principalmente eso. En Deuteronomio 13, 6 al 9, dice que si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos, y sirvamos a dioses ajenos,
que ni tú ni tus padres conocisteis, porque son incoherentes, son una manga de turbados de espíritu, ¿verdad? De los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tú ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Y ya por último, Devarim, Deuteronomio 28, para declarar bendición sobre la amada del Mashiach, que vive y respira Torah. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Yahweh tu Elohim. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Yahweh derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti, por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. Yahweh te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Precioso. Entonces ahora vamos, antes de entrar ya con el mensaje de la destreza, en el capítulo 36 de Éxodo, Shemot, vamos a estar con lo que nos ha llamado la atención en esta semana y hemos reflexionado. Verán, lo que es y pertenece a lo que es la ramera, la gran ramera, saben ustedes que tiene hijos, tiene hijas, pues se puede decir hijos espirituales, ¿verdad?, que maman de los pechos envenenados de esa putana. Miren ustedes la mitología de Putana, ¿verdad?, que daba con sus pechos veneno, ¿verdad? Bueno, pues esa ramera, esa gran ramera que da de sus pechos, amamanta a todos sus hijos, que hoy en día son denominaciones religiosas, esas rameras, hijas de rameras y esa ramera misma, no se sienten merecedores, no se sienten merecedores de nada. Y entonces en sus oraciones dicen: Padre, no somos dignos, no somos merecedores de ti. Bueno, eso lo hace y lo vive la ramera. Ahora, la amada del Mashiach es una señora imponente, súper atractiva, que sí se siente merecedora porque hace obras dignas de arrepentimiento y que vive lo que dice. Y como vive lo que dice y es coherente con lo que cree, lo pone por obra, entonces claro que se siente digna y merecedora. Ahora, la obra clave, por supuesto, la hizo el Mashiach. Pero ¿cómo puede hacer una obra tan grande el Mashiach y tú sentirte indigno todavía? Es mi pregunta. Porque es que el Mashiach dignificó ¿a quién? Ahora, es a su amada. La ramera es lógico que no se sienta merecedora porque no lo es. Es una inmunda que hace obras inmundas. En esta semana vimos el reporte de alguien que enseña Torah supuestamente y se refería al judaísmo. Fíjense que son, como yo digo, son sionistas pero antijudíos, cosa que no cuadra por ningún lado, y hablaba de las fábulas judías. Hacía mención de ese verso que dice: no os vayáis por las fábulas judías, ¿verdad?, cuentos de viejas, fábulas judías y tal. Y lo decía siendo él un inductor de la Misná o del Talmud. Esta gente no tiene vergüenza, son serpientes. Esto, Erika, tiene doble, es bífido, ¿verdad? Es bífida, y entonces realmente yo no sé hasta dónde llega su desvergüenza. Miren, otra cosa, lo primero que hace el Espíritu de Santidad es que tu voluntad se acrecienta. Tú creces en tu voluntad, aprendes a ejercer tu voluntad, es el primer fruto del Espíritu de Santidad. Esto es clave de entender. Miren, si el Espíritu que mucha gente recibe no les lleva a tener voluntad y disciplina en la vida,
no es el espíritu de santidad, porque son, como dice el libro de Judas, por ejemplo, y Santiago, hojas al viento. Entonces no tienen voluntad para nada, van a la deriva, al Dios de la mayoría, al Dios de las hordas, se dejan llevar y eso demuestra que no tienen el espíritu de santidad, porque a lo primero que te va a llevar el espíritu de santidad es a la voluntad. ¿Por qué? Porque vas a tener más obstáculos que nadie, entonces precisas, por eso lo dejó nuestro Mashiach, ¿verdad? Lo dejó como consolador. ¿Por qué? Porque es necesario el espíritu de santidad para ejercer la voluntad. Vas a tener más obstáculos que una persona, digamos, en el régimen normal del decurso de las hordas demoníacas, vas a tener más obstáculos, por eso precisas el espíritu de santidad que impartió el Mashiach para que tu voluntad sea firme y todo lo que te propongas lo puedas conseguir en Elohim. En cuanto a Yahshua HaMashiach, pues hemos reflexionado también entre la semana pasada y esta, le decía yo a mi esposa, es que Yahshua, fíjense lo que es, primero que Yahshua HaMashiach echó por tierra, nunca mejor dicho, cuando habló de las 4 paredes que iban a ser destruidas, que era lo más emblemático en cuanto a 4 paredes que había en el mundo, que fue el templo de Jerusalén. Él ya deshabilitó y desacreditó luego los sistemas posteriores que dicen de 4 paredes que son la casa de Dios y la puerta del cielo, con lo cual están blasfemando contra el Espíritu Santo, contra el Espíritu de Santidad, contra el Ruach HaKodesh. Miren, Yahshua enseñó al aire libre. Cuando enseñaba a las multitudes, enseñaba en una barca, enseñaba en el monte, e incluso es que me pueden decir, no, pero es que Yahshua enseñaba en el templo. Sí, pero en el atrio del templo. El atrio el patio pertenecía también a los gentiles también tenían acceso ahí, y era un lugar al aire libre, donde se enjuagaban las manos para luego ejercer, pero era un atrio, un patio al que todo el mundo podía acceder. De hecho se dice en Apocalipsis, dice, el atrio ha sido entregado a los gentiles, porque esa era la disposición del templo. Entonces era al aire libre. Entonces, pero ¿eso qué implica? Eso tiene un simbolismo claro de libertad. A Elohim no lo puedes encerrar en 4 paredes, dícese denominaciones, religiones, que dicen que no son religiones, pero tienen su cuadro técnico de religiones, se llaman técnicamente evangélicos, adventistas, mormones, testigos de Jehová, musulmanes, saudíes, chiitas o lo que sea, ¿verdad? Todas las religiones, todas las denominaciones, judíos, caraítas, sionistas, estos hasidín, ¿verdad? Todo. ¿Eso qué es? 4 paredes. Intentas encasillar con 4 paredes. Yahshua, libertad, aire libre. Yahshua, ¿qué te enseña? A pensar en verso libre. Así te enseña a pensar Yahshua HaMashiach. A pensar en verso libre. Bueno, ahora también hemos reflexionado en esto. Cuando se busca aliados en cada conversación, nosotros no tenemos por qué buscar aliados, porque Elohim mismo te los pone en el camino. Tardarás quizá en encontrarlos, porque quizá no abunden mucho, pero cuando los encuentres, como nosotros hemos encontrado hermanas preciosas en Elohim, pues cuando los encuentres va a compensarlo todo, porque es un tesoro de vidas, de testimonio y de satisfacción. Te sientes, como decía el rey David, hermosa es la heredad que me ha tocado, ¿verdad? Entonces nosotros no estamos llamados a buscar aliados en cada conversación, porque buscar aliados en cada conversación es de mendigos. Hay gente que en cada conversación quiere buscar un aliado. Tú tienes que dejar que el que está contigo vaya a lo que es. No tienes por qué intentar que sea tu aliado, que vaya a lo que es. Cuando esa persona que está a tu lado vaya a lo que es, vas a darte cuenta tú si es aliado o no es aliado. Pero no intentes ese artificio de buscar un aliado en cada conversación, ¿verdad? Cosa que hemos hecho todos a lo largo de la vida. Eso es así, ¿verdad?
A lo mejor porque tienes una referencia de alguien que tiene mucha cultura, pues esperas su aprobado. No, no, si eso no es. Yo no necesito el aprobado de nadie. El aprobado que necesito es de Yahshua HaMashiach, de mi Mashiach, de mi Elohim, ya está. ¿Verdad? Y ya está. Eso es una reflexión que merecería la pena tomar en cuenta. Miren, ahora la animalada, la salvajada, las hordas van en este sentido. Están cogiendo a los ancianos y les hacen pasar, es necesario que se hable esto, porque yo lo vivo y lo veo. Entonces es necesario porque esto está aconteciendo seguro en el mundo y es necesario que esto ya pare, hay que parar a la bestia. Hay que parar a la bestia denunciando estas operaciones de error. Verán, están buscándole a los ancianos el cardiograma plano, es decir, a sus ancianitos, sus padres, sus abuelos, quien sea, les buscan de que tengan el cardiograma plano, y si lo tienen con aristas, ¿verdad? Entonces ya no están tranquilos, y entonces si les late más deprisa el corazón, porque les late más deprisa, y si le late lento, también porque es lento. Oiga, miren, la animalada es terrible, porque la gente ignorante, como idolatra el sistema de bata blanca, pues claro, los vuelven locos, no tienen rumbo en la vida, no tienen guía, como cantábamos en el rap la semana pasada, en el inicio, en el cántico de la semana pasada, en el Shabbat. Claro, no tienen guía en la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que buscan que sus mayores tengan el cardiograma plano, si eso es imposible, porque hay reacciones del cuerpo, es bioenergía. Hay reacciones del cuerpo naturales. Si te pones a andar, pues es lógico que el cardiograma pues se muestre más acelerado, ¿verdad? Y si estás tranquilo echando la siesta, pues es lógico que haya menos latidos, ¿verdad? Bueno, pero eso no lo entienden porque como viven en una, ¿cómo le podríamos decir? Pues en una angustia vital que ya los tiene totalmente confundidos y erráticos, porque es profético. Quien le da la espalda a la Torá, palpa en pleno día como en la oscuridad. Ahí están, en las tinieblas de la historia, y ahí se van a quedar si no se arrepienten y despiertan. Entonces, para que vean hasta qué punto, ¿no?, está llegando la cosa, la animalada, ¿no? Es tremendo lo que hace la ignorancia y lo que hace la idolatría. Entonces, también vimos ayer o antes de ayer un programa aquí famoso que es de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y claro, como la presentadora era de 50 años para arriba, ya se los conocen más o menos, que no quiere decir que sea una edad exacta, sino un espíritu que se mueve ahí en la arrogancia en torno a esas edades, y hablaba de la discapacidad, mostrando a una muchacha síndrome de Down que había conseguido tal o cual cosa. Y yo decía, pero si la discapacidad la tienes tú en el cerebro, amiga. Bueno, pues luego no se queda contenta con eso, sino que entrevista a una de estas romeras que van de romerías, que romería es ramería, de romerías y de vírgenes y todo eso, y una muchacha de 29 años, a ver qué pintaba ahí, a ver qué es lo que ha hecho para que salir por la tele. Me pregunto yo, bueno, pues montar una vaca. Sale en su vaca montada con su montura y tiene los bemoles de bajarse de la vaca, la entrevistan y sí, que eso era un acontecimiento muy divertido y anecdóticamente plausible, de que tenía su vaca para montar. Oiga, a las alturas que estamos, ¿dónde está protección de animales? ¿Dónde está la sociedad protectora de animales? Es lo que yo quiero saber cuando el que te da ese punto de vista es la televisión. O la televisión no... Oiga, es tremendo, ¿no? Y luego encima, ya para colmo, te dicen que en internet a veces se dicen cosas buenas. A veces. En la televisión, que es siempre, ¿no? Montando vacas y hablando de discapacidad en el siglo XXI.
Luego, otros que se lo dan, otras que se las dan de enterados, es los políticos de España que hablan de sanchismo porque el presidente de España se llama Pedro Sánchez. Bueno, como ellos van de correctos y de cultos, yo les hago ver algo. Sanchismo sería si se llamara Pedro Sanchís, o a unas malas, Pedro Sancho, eso sería sanchismo. Pero si no, no puede ser sanchismo, sería sanchezismo, ¿verdad? Ellos que van de correctos, ¿verdad? Bueno, pues un gitanillo los pone en su sitio. Y luego había otro de la extrema derecha que ha renunciado a la política en esta semana, que no vamos a decir nombre ni nada porque es un señoritango, por cierto, que seguramente sus ancestros les hayan pegado palizas a mis ancestros por robar gallinas, ¿verdad? Porque esos son los señoritos de puro y whisky que salen en todas las novelas que ejercían así, ¿verdad? Y que, pues, de herencias, ¿verdad? De herencias, que viven de herencias y tal, y entonces implica una serie de prejuicios y todo eso, ¿verdad? En fin, ya nos conocemos todos. Bueno, pues decía este hombre, para despedirse de la política, agradecía al líder de su partido, decía, y también al público, a los votantes de ese partido político de extrema derecha en España, decía, sin ellos esta aventura no hubiera sido posible. Hay que saber leer entre líneas. Esto lo da el don de discernimiento. Cuando ese hombre dice esta aventura, está sobredimensionando sus andanzas políticas, porque está poniéndose como si hubiera descubierto los mares del sur. Esta aventura, como si hubiera descubierto los mares del sur. Bueno, ¿y qué has hecho si todo es de herencia? Si sois señoritangos, sois gente acomodada y conservadora que no queréis perder porque no queréis perder estatus porque sois guardianes del sistema, ¿verdad? Entonces, ¿pero aventura de qué? Aventura es lo que tengo yo cada día y mi esposa, que nos levantamos cada mañana para enfrentar al mundo. Eso sí es una aventura, señores. Bueno, le vamos a dejar en la descripción de este video, de esta enseñanza, en la descripción vamos a dejar los libros de enlace para que puedan ustedes hacerse con el libro que prefieran. Tenemos poesía, tenemos narrativa, tenemos novela, tenemos hasta teatro, tenemos por supuesto antropología, tenemos traducciones bíblicas como los 6 libros de Moisés o el libro de Lucas. Pueden ustedes consultar y agenciarse el libro que quieran, ¿verdad? Pueden pedirlo, el que más les guste. Y ya está, y estamos ya con Éxodo, Shemot, capítulo 36, la destreza, ¿verdad? Como he dicho al empezar, o si no lo he dicho, lo digo ahora, que la destreza se asocia más a las batallas que a lo que es la vida, ¿verdad? Pero hoy en día la destreza, se necesita destreza, pero ya no es para pegarle paliza a nadie, ni para salir con la espada, ni la escopeta, sino que se necesita destreza para vivir, ¿verdad? Y más cuando es un mundo cada vez más complejo, como decíamos en la última enseñanza. Entonces dice así, leyendo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach, dice: Bezalel y Oholiab, junto con todos los artesanos a quienes Yahweh había dotado con sabiduría, tienes que ser dotado con sabiduría y ejercerla, ¿verdad? Pero son dones que el Eterno dispensa. ¿Por qué hay gente ignorante? Porque Yahweh bendito no los ha dotado de sabiduría. Y luego, por otro lado, no la pidieron, porque no la valoran. No valoran el conocimiento, no valoran la sabiduría, entonces se quedan, pues, en encefalograma plano. Dice: y la destreza necesaria para hacer el trabajo necesitado. Lo que se necesita se hace, ¿verdad? Cuando tienes sabiduría. ¿Qué haces? Lo que se necesita. Lo que necesita tu comunidad, lo que necesita tu mundo, lo que necesita en verdad tu compañero, tu compañera, lo que necesitas lo llevas a cabo porque tienes sabiduría, estás dotado de sabiduría. Dice: para hacer el trabajo necesitado para el lugar Kadosh harán exactamente de acuerdo a todo lo que Yahweh ha ordenado. Moshe llamó a Bezalel, a Oholiab y todos los artesanos a quienes Yahweh había dado sabiduría, todo al que su corazón lo movió, que es lo que mueve,
El corazón, todo empieza ¿con qué? Con emociones. Hoy en día las emociones están denostadas, pero todo acto verdaderamente íntegro empieza porque te mueve una emoción, la emoción de ayudar al reino de Elohim, ¿verdad? A contribuir, a dar tu granito de arena al monte de Sión con Sadik de justicia. Dice, todo el que su corazón lo movió para venir y tomar parte del trabajo. Ellos recibieron de Moshe todas las ofrendas que el pueblo de Israel había traído por el trabajo para edificar el lugar Kadosh, el lugar santo. Pero ellos aún seguían trayendo ofrendas voluntarias todas las mañanas. Esto fue una especie, si lo miramos bien, que esto es posterior a lo del becerro de oro, fue porque ellos se sintieron culpables de haber ofrendado, quitándose sus zarcillos y sus brazaletes para el becerro de oro, y ahora querían compensar echando el resto de lo mejor que tenían, de lo más opulento, de lo más precioso, para darlo para algo que sí era refrendado por el Eterno bendito sea, que era su templo, ¿verdad? Dice, hasta que los artesanos que hacían el trabajo para el lugar Kadosh dejaron el trabajo en el cual estaban envueltos, para decirle a Moshe, mira, la gente está trayendo mucho más de lo que es necesitado para hacer en el trabajo que Yahweh ha ordenado. Así que Moshe dio una orden que fue proclamada por el campamento. Ni hombres ni mujeres harán más esfuerzos para hacer contribuciones adicionales, ¿verdad? Otro se habría lucrado. Otro habría dicho, sí, traer para acá, ¿verdad? A la saca, ¿verdad? Pero Moshe por eso era manso e íntegro. Dice, todos los hombres con destreza, aquí está el título de hoy, entre ellos que hicieron el trabajo, ayudaron para el Mishkan. Entonces, los hombres con destreza ayudan ¿a qué? Al cuerpo de la amada, que al fin y al cabo es el Mishkan. El cuerpo de la amada es donde el Mashiach va a habitar, ¿verdad? A fin de cuentas. Usando 10 hombres con destreza entre ellos que hicieron el trabajo, ayudaron para el tabernáculo usando 10 cortinas de lino fino, finamente tejido, lino fino es obras justas, hilo azul, que es lo celestial, púrpura, realeza, escarlata, la sangre del Mashiach, el precio del rescate. Los hizo con querubín bordados que habían sido hechos por artesanos diestros, ¿verdad? Ya saben ustedes que los querubín no tenían el rostro tapado, no implica adoración de nada, es una metáfora, un simbolismo, ¿verdad? Cada cortina era de 42 pies de largo y 6 pies de ancho. Vamos, el dibujo, el bordado de los querubines eran reales, pero que eran meramente pues no para ser adorados, ni mucho menos, sino para representación de lo que había ahí dentro. Cada cortina era de 42 pies de largo y 6 pies de ancho, todas las cortinas eran del mismo tamaño. Unió 5 cortinas una con otra, ¿verdad? Unir 5 cortinas una con otra, esto nos habla de las 10 palabras, de los 10 mandamientos, y las otras 5 cortinas unió una con otra. Hizo gazas de azul en el borde de la cortina al extremo del primer juego, e hicieron lo mismo en el borde de la cortina en el extremo del segundo juego. Hizo 50 gazas en primera cortina y 50 gazas al borde de la cortina en el segundo juego. Las gazas estaban opuestas unas a otras. Hizo 50 broches de oro y abrochó las cortinas una con otra con los broches. Así el Mishkan formó que una sola unidad. El cuerpo de la amada es una sola unidad. Esto es así, no hace falta ni que se quiera, ni que no se quiera, ni nada. Esto es así, así está conformado. El cuerpo de la amada es uno, perfectamente dispuesto. Hizo 50 broches de oro y abrochó las cortinas una con otra con los broches. Así el tabernáculo formó una sola unidad. Hizo cortinas de pelo de cabra para ser usadas como una tienda de cubierta para el Mishkan, para el tabernáculo. Él hizo 11 cortinas. 11 cortinas de pelo de cabra para que estuviera fresquito, aunque no era la primera. O sea, cuando el sol daba al Mishkan, al tabernáculo, lo primero no era la piel de cabra. La piel de cabra estaba por debajo de lo que vamos a ver ahora, pero conservaba mejor la temperatura ambiental del Mishkan, ¿verdad? Más fresquito. Cada cortina era de 45 pies de largo y 6 pies de ancho, todas
Las 11 cortinas eran del mismo tamaño, unió 5 cortinas una a otra y 6 cortinas una a otra. Hizo 50 gazas en el borde de la cortina del extremo en el primer juego y 50 gazas en la cortina del extremo en el segundo juego, cada número tiene un simbolismo. Hizo 50 broches de bronce para unir la tienda para que fuera una sola unidad. Hizo una cubierta para la tienda de pieles de carnero, esto sí estaba digamos en la primera capa de donde daba el sol, las pieles de carnero, y una cubierta exterior, que ahí sí daba ya, ahí es donde daba el sol, de piel fina. Donde daba el sol era en una piel fina, ¿verdad? Hizo las planchas verticales para el tabernáculo de madera de acacia, el Mishkan, ¿verdad? Cada plancha era de 15 pies de largo y 2,25 pies de ancho. Había 2 proyecciones en cada plancha y las planchas fueron unidas una con otra. Esto nos habla de la unión que hay secuencial entre lo que han separado artificialmente de Viejo y Nuevo Testamento. No hay separación, no hay página en blanco. Las planchas fueron unidas una con otra, ¿verdad? Así es como hizo todas las planchas para el Mishkan, para el tabernáculo. Hizo las planchas para el Mishkan como sigue: 20 planchas para el lado sur, mirando hacia el sur. Hizo 40 zócalos. Los zócalos es muy rico de entender porque los zócalos son surcos, ¿verdad? Mashiach nos dice: hicieron sobre mis espaldas surcos. Los zócalos eran surcos para que encajara bien lo que debía encajar fuese las planchas, ¿verdad? Más bien. Hizo 40 zócalos de plata debajo de 20 planchas. 50 es jubileo, 50 zócalos de plata. La plata es la redención del Mashiach. 2 zócalos debajo de una plancha para sus proyecciones y 2 zócalos debajo de otra plancha para sus 2 proyecciones. Para el segundo lado del Mishkan, hacia el norte, hizo 20 planchas y sus 40 zócalos de plata sobre el que estaban sustentadas. 2 zócalos debajo de una plancha y 2 debajo de otra. Para la parte de atrás del Mishkan, hacia el oeste, hizo 6 planchas. Para las esquinas del Mishkan, en la parte de atrás, hizo 2 planchas, dobles desde abajo hasta arriba, pero unidas por una sola argolla. La argolla es argumento, ¿verdad? La argolla simboliza el argumento. Hizo lo mismo con ambas de ellas en las 2 esquinas. Así que había 8 planchas, con sus zócalos de plata. 16 zócalos, 2 zócalos debajo de cada plancha. Hizo travesaños de madera de acacia, 5 para las planchas de un lado del Mishkan, 5 travesaños para las planchas del otro lado del Mishkan. Los travesaños eran como vigas, ¿verdad? Y 5 travesaños para las planchas en el otro lado del Mishkan, en la parte de atrás hacia el oeste. Hizo el travesaño del medio para que se extendiera de un extremo de las planchas hasta el otro a la mitad, ¿verdad? El travesaño del medio representa al Mashiach también. Recubrió las planchas con oro. Hizo argollas de oro para ellas, para los cuales los travesaños pasaban, y recubrió también los travesaños, las vigas, con oro, ¿verdad? Ahora, ahí, por supuesto, están las figuras de los profetas, de los Nebim, de los reyes de Israel que fueron íntegros, de corazón justo. Pues todo eso, hazte cuenta que son las vigas, ¿verdad? Hazte cuenta que son las cortinas, hazte cuenta que somos argollas, ¿verdad? Dice, recubrió con travesaños con oro. Hizo la cortina de hilo azul, púrpura y escarlata y lino, obras justas finamente tejido. Y lo hizo con querubín bordados que habían sido hechos por un diestro artesano. Hizo 4 zócalos de plata, 4 para representar los 4 ángulos de la tierra. Para la entrada a la tienda hizo una pantalla de hilo azul. Se accede a la tienda con el hilo azul, con lo celestial, púrpura, que es realeza, y escarlata, que es la sangre del Mashiach, la redención. Y ya por último, así es cuando eres hábil y apto para lino finamente tejido, que son las obras justas. En colores, el trabajo de un tejedor. Tejer, argumentar, ¿verdad? Al día de hoy ese tejer es argumentar. Con sus 5 postes y sus ganchos. 5 postes representan la Torá, los 5 libros de Moisés. Recubrió con oro los capiteles de los postes y sus argollas unidas para colgar, mientras que los 5 zócalos eran de bronce. Bronce nos habla de transmisión energética, ¿verdad? Es un buen transmisor de energía, el bronce.
nos habla de transmitir el mensaje. 5 zócalos de bronce, el anuncio de la Torá a las naciones. Y hasta aquí. Disfruten de este bellísimo Shabbat. Amada del Mashiach, lo mejor para tu vida, lo mejor sobre tu mesa, lo mejor para tus finanzas, lo mejor para todo lo que emprendas, en todo seas bendecida y goces en la presencia del Todopoderoso. Shabbat Shalom, besos y abrazos. Gracias.